Hola, soy Leonel Aliza Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre 3 películas de terror mexicanas. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como lo hemos visto en relación con la literatura, hablar de la cultura mexicana y hablar del terror, del horror y del suspenso no es hablar de temas totalmente separados, sino todo lo contrario. Muestra de ello son los mitos, son las leyendas que precisamente nos mencionan hechos sobrenaturales, personajes que generaron, y por qué no, siguen generando horror, terror y suspenso en el entorno. Y, como era de esperarse, estos temas y la forma en la que se vislumbran y se tratan dichos temas no podían estar distanciados de el séptimo arte. Por lo tanto, el propósito de este video es presentarles, referirles y por lo tanto recomendarles 3 películas de terror escritas, producidas en México. La primera película que les quiero recomendar fue hecha en el ahora lejano 1933 y trata una de las historias más entrañables y más características de la cultura mexicana. Sí, me estoy refiriendo a La Llorona. Esta historia que ha sido llevada a infinidad de soportes, leyendas, audiolibros, telenovelas, infinidad de formatos ha tenido esta historia. Y entre ellas está el cine, en donde también podemos encontrar un gran número de historias en torno de La Llorona, este personaje fundamental de la cultura mexicana. Desde mi perspectiva, una de las películas, si no es que la mejor película en torno de este personaje, es la que vio la luz en el lejano 1933. ¿Por qué esta película, por qué esta versión destaca sobre las demás? Muy fácil, por dos razones. La primera, por la forma en la que se cuenta la historia. Es decir, a lo largo de esta versión de 1933 podemos ver a La Llorona en distintas facetas, en distintos momentos de la historia. No olvidemos que esta historia surge en la época de la colonia, es decir, en el siglo XVII. Entonces, esta película refleja de muy buena manera los orígenes de este personaje y todo lo que rodea a dicho personaje. Y en el caso particular de esta película, sale ese origen y lo van trasladando siglo a siglo. Entonces, esta peculiaridad de contarnos la historia desde sus orígenes hasta la época, que en este caso es principios del siglo XX, hace que esta versión sea totalmente entrañable y por lo tanto digna de recomendar. Y la segunda razón por la que se recomienda esta película es porque a pesar del tiempo, no olvidemos, 1933, los recursos y los efectos que caracterizan a este filme son bastante dignos. Tal vez no se pueden comparar con los recursos y los estilos de hoy en día, que la tecnología lo facilita, pero para ser principios del siglo XX y más en el contexto del cine mexicano, porque todavía no tenía lugar la denominada época de oro del cine mexicano, que iba a tener lugar 10, 15 años después de la grabación de esta película. Entonces los recursos, el presupuesto y todas esas cosas que giran en torno de una producción cinematográfica son bastante dignos. Esto enriquece aún más la película y por lo tanto la hace más recomendable, tomando como parámetro
este aspecto, porque ese es uno de los grandes terrores, uno de los grandes miedos en el mundo artístico en general, que una obra de arte no sepa envejecer. Entonces, si nosotros nos acercamos a esta versión de 1933, sí, vamos a ver cosas totalmente características del principio de siglo y más del cine que se hacía en esa época, pero desde mi perspectiva, esta versión puede trascender porque sabe manejar de muy buena manera los recursos cinematográficos que son universales, que trascienden lugares, tiempos, etcétera. Por lo tanto, logra su fin. No olvidemos, es una película de terror. A pesar de que se basa en una leyenda 100% mexicana, el fondo es causarnos terror, no solamente darnos a conocer la historia de La Llorona. Entonces, esta versión es totalmente válida y por lo tanto se la recomiendo. Si ustedes pueden encontrar esta película, créanme, no se van a arrepentir de dedicarle una noche, de preferencia, pero bueno, mañana, tarde o noche, no se van a arrepentir del tiempo que le van a dedicar para ver esta muestra del cine de terror mexicano. La segunda película que les quiero recomendar es una que ha trascendido al grado de que se le puede considerar ya una película de culto. Y sí, me estoy refiriendo a El Vampiro, película que se produjo en el año de 1957, protagonizada por nuestro Bela Lugosi mexicano. Y me estoy refiriendo al gran actor Germán Robles. Esta película, como lo dice su nombre, trata sobre un vampiro, pero casi siguiendo la tradición de Drácula, la película no se enfoca en el vampiro, sino en la víctima de dicho vampiro. En el caso particular de este gran filme, nos estamos refiriendo al personaje de Marta, quien visita a una tía enferma, y es precisamente en este viaje, con rumbo a ver a su tía enferma, se topa con una misteriosa caja procedente de Hungría. Y a partir de este encuentro surgirá el personaje que le da nombre a la película y en consecuencia todo lo que caracteriza a este tipo de películas protagonizadas por vampiros y sus correspondientes víctimas. Al igual que en el caso de La Llorona, esta película es un poco más reciente, no olvidemos, 1957 es cuando sale al público, pero de todas maneras es una película en blanco y negro y ese elemento le da una estética totalmente rescatable. Y aparte, la interpretación de Germán Robles es excepcional. Por lo tanto, si ustedes tienen la posibilidad de ver esta película, y más si no la han visto, créanme, se van a llevar una grata sorpresa. Porque normalmente tenemos ese prejuicio de que lo hecho en México o en Latinoamérica en general no está bien hecho. Y estas películas que les estoy refiriendo, créanme, son muy dignas. A veces más dignas y mucho mejores que ciertas producciones hollywoodenses de estas épocas que les estoy mencionando. Y la tercera película que les quiero recomendar, siguiendo la cronología, es una película de 1968, año muy importante para la cultura mexicana, porque más allá de las Olimpiadas, más allá del trágico 2 de octubre de este año también destaca porque salió a la luz la película Hasta el viento tiene miedo, película dirigida por Carlos Enrique Taboada. Esta película es totalmente recomendable, ya es a color, ya no es como La Llorona, ya no es como El Vampiro, esta película ya es a color, lo que implica otros recursos, otras técnicas, pero el trasfondo que es que nos genere miedo, que nos genere terror, que nos genere horror, que nos genere suspenso, esta película lo cumple de muy buena manera. ¿De qué va
este filme. Como debe de ser, la historia de esta película surge de un castigo. Un grupo de estudiantes quienes cometieron una indisciplina son castigadas a quedarse en el internado donde estudian en el transcurso de las vacaciones. Por lo tanto, todas las demás estudiantes se van, pero este grupo de estudiantes castigadas se tiene que quedar y, como buena película de terror, siempre quedarse solo en un internado va a generar momentos terroríficos. Momentos que en este caso se deben a una fantasma, entidad que es de una exalumna de nombre Claudia. Este ente o esta entidad, para hablar con propiedad, va a ser quien va a estar atormentando a nuestras protagonistas. Y cuando me refiero a protagonistas, no solamente estoy haciendo mención de las estudiantes castigadas, sino también de la directora y de una profesora que se quedan para supervisar que el castigo esté siendo ejercido y por el otro lado para cuidar del internado. Esta película tuvo un remake en el año 2007, pero aquí entre nos no se compara en nada con esta excelente versión del año 1968. Por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de ver este título, hagan lo propio, pero con la versión de 1968, no con la versión de 2007. Porque si se llegan a acercar a esta historia en esta última versión, más que miedo, lo que van a tener es ansiedad, pero ansiedad de que ya termine la película, no ansiedad por el pavor, el suspenso, el terror, el horror, el miedo que les pueda generar lo que están viendo en la pantalla. Pues bien, espero que este video y estas recomendaciones hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, compartan este o cualquier otro video con sus contactos y así la comunidad de Yo Leo vaya creciendo más y más. A su vez, les hago la cordial invitación para que sigan y estén al pendiente de las distintas redes sociales relacionadas con este canal. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.